compañeros, en esta clase vamos a trabajar el objeto de estudio de la economía política marxista. Las anteriores clases hemos abordado y trabajado el tema de concepto y objeto de estudio en la economía política clásica en general. A partir de ahora, a partir de esta clase, nos concentramos específicamente en el estudio de la economía política marxista desde su estructuración, desde sus fundamentos metodológicos, epistemológicos y conceptuales. Creemos que es de esa manera que avanzamos en la comprensión de cualquier tipo de ciencia, fundamentalmente en las ciencias sociales. Entonces hoy vamos a trabajar el objeto de estudio de la economía política marxista. Previo haremos mención, recordemos las conclusiones de las clases anteriores cuando abordamos las características y diferencias entre el paradigma ortodoxo versus el paradigma heterodoxo. Y vimos que para el paradigma ortodoxo, en términos metodológicos, se fundamentan en el individualismo metodológico. Estamos hablando como paradigma, como corriente de pensamiento. Tienen fuerte influencia de las matemáticas, no toman en cuenta la historia y son conservadores en la forma como ven la realidad. Reducen la naturaleza humana eminentemente a la conducta económica. Dependen mucho de la noción de equilibrio para la elaboración de sus modelos de análisis, sus modelos teóricos, y proponen un estado mínimo en la sociedad. De su parte, los heterodoxos vimos que en sus propuestas metodológicas y epistemológicas de organización de sus teorías, aparece el hombre como un ser social que actúa según un determinado contexto histórico. Reconocen que en la sociedad existen los conflictos y la lucha entre las clases sociales. Las instituciones, la historia son determinantes en la conducta, influyen en la conducta de los agentes económicos. Creen los partidarios o integrantes del pensamiento heterodoxo en que la racionalidad económica falla y que por lo tanto no se puede controlar el futuro ni la conducta social. Presentan una visión crítica, progresista, de cambio de la sociedad y proponen un rol activo del Estado para corregir las contradicciones internas, para corregir las fallas del sistema de economía de mercado, de libre mercado, y para proveer los bienes y servicios necesarios para la clase trabajadora y con ello promover un estado de bienestar, un estado social, un estado de bien común. A partir de ahora veremos estos aspectos y estos conceptos en esta clase que son los conceptos que van a ir formando el marco conceptual, el marco teórico, conceptual, analítico de la economía política marxista. Es uno de los productos que debemos lograr en este curso, visto de que estudiar el Capital como la principal obra económica de Marx requiere de mayor preparación metodológica y mayor tiempo de estudio. En este curso vamos a tratar de construir un marco teórico, analítico y categorial claro que ayude al estudiante que se inicia en el estudio y la lectura del Capital a comprender las teorías y el análisis presentado por Carlos Marx en su obra El Capital. Así como en las sucesivas y posteriores clases vamos a trabajar en la parte metodológica, más específicamente el método dialéctico. O sea, creemos que estamos preparándonos y debemos hacerlo de esa manera, preparar al estudiante y al profesional que quiera entrar a la lectura del Capital, prepararnos en dos aspectos centrales: el marco teórico categorial marxista, propiamente marxista, y el método dialéctico que usa Marx tanto en la investigación como en la exposición de su principal obra. Entonces, con esta introducción pasemos ahora a trabajar estos conceptos: el objeto de estudio, las relaciones sociales de producción,
fuerzas productivas, formación social histórica, estructura económica, modo de producción, problema económico, escasez, contradicciones y crisis, que están dentro del tema de hoy y que, reitero, son fundamentales al inicio de la preparación en el estudio de la economía política marxista. Objeto de estudio, con este gráfico intentamos aclarar, hacerlo más sencillo, uno de los conceptos más controversiales en la metodología y la epistemología. Algunos autores hablan del objeto de estudio como separado del problema económico, dicen que definido el objeto de estudio nace de ahí, del objeto de estudio del problema de investigación. Otros argumentan de que primero hay que definir el problema de investigación y luego el objeto de estudio. Y otros dicen que desde el objeto de estudio nace el problema. Entonces, no vamos a entrar en este momento y en esta clase a ese tipo de discusión porque obviamente no corresponde. Es un tema que se debe discutir un poco más a fondo en las clases de metodología. Pero sí, con esta lámina, con esta gráfica, podemos ver las aristas, los componentes de un objeto de estudio que debemos tomar en cuenta. Y cuando veamos el objeto de estudio en el estudio de la economía marxista, vamos a ver que Marx trabajó todos estos elementos y quién sabe otros que no están en este esquema, en esta figura. Trabajó de temas epistemológicos, cuando va a reescribir la epistemología de la filosofía europea, alemana y hegeliana en particular. Trabajó temas empíricos cuando va a revisar una serie de estadísticas y de problemas concretos empíricos de la Europa del siglo XIX y de Inglaterra en particular. Marx, hay que recordar, estudia, elabora y redacta el estudio del Capital tomando como contexto histórico específico de la economía inglesa, porque obviamente es la cuna de la revolución industrial y por lo tanto va a ser como la primera economía y la primera nación en la que va a alcanzar niveles importantes de desarrollo de tipo capitalista industrial. Marx también va a tomar en cuenta aspectos metodológicos, conceptuales, como comenzamos a ver a partir de ahora, elementos teóricos, hipotéticos, fundamentalmente criticando a la escuela y al pensamiento de la economía política clásica. Por eso su obra El Capital tiene como subtítulo, crítica de la economía política. Entonces lo que hace Marx es criticar el pensamiento y la economía política burguesa, así definida por él, fundamentalmente de los principales economistas clásicos, David Ricardo, Adam Smith, Robert Malthus, Say, Robertus y otros. Entonces, cuando hablamos de objeto de estudio, consideramos que se trata de un conjunto de aspectos de tipo científico que el estudioso de una ciencia debe tomar en cuenta para poder definir su objeto de estudio, para poder delimitar en el campo epistemológico, ontológico, metodológico, empírico, teórico, hipotético, histórico. Y así lo hizo Marx. Lo hizo brillantemente porque a partir de reescribir en términos metodológicos y epistemológicos y teóricos y históricos, empíricos, la economía política, él va a crear una nueva ciencia, como comenzamos a ver a partir de ahora. Vamos entonces a ver específicamente cuál es el objeto de estudio, qué estudia la economía política marxista. Y obviamente aparece como objeto de estudio en lo que se refiere a lo sustantivo, a lo más importante de su momento histórico. Marx va a encontrar que el capitalismo se define como una inmensa producción y acumulación de mercancías. Va a encontrar que la mercancía va a ser la forma social y económica de existencia y de expresión de la riqueza. Y obviamente va a adentrarse al estudio de esa producción mercantil capitalista moderna a partir de las relaciones sociales de producción, en la que esas relaciones sociales de producción están determinadas
entre las clases por el tipo de propiedad de los medios de producción. ¿Qué es lo que define a una clase social en Marx? El tipo de propiedad que tiene o no propiedad de los medios de producción. En otras palabras, las clases se constituyen por el tipo de propiedad que tiene. En el caso de la burguesía, es propietaria de los medios de producción, y eso es lo que la define sustantivamente. En el caso de los trabajadores, se definen trabajadores aquellos integrantes de una clase, de un grupo social en el cual no tienen propiedad de los medios de producción y solamente tienen la propiedad de su trabajo, de su fuerza de trabajo. Entonces aquí está bien definido lo que es clase social, y por lo tanto lo que Marx va a estudiar en esencia, en el fondo, es las relaciones que se van a determinar por el tipo de propiedad entre capitalistas, burgueses y trabajadores y proletarios. Y por lo tanto, la mirada histórica que va a hacer Marx en su estudio de lo que es el capitalismo industrial, y obviamente la formación de las distintas estructuras económicas en términos históricos, la va a hacer desde la posición del sujeto social trabajador. La clase trabajadora se va a convertir en el sujeto social, en el sujeto histórico, y con eso Marx va a también marcar una gran diferencia con relación a los anteriores pensadores que pensaron la historia desde el Estado, desde la burguesía, desde otros puntos de vista. Marx va a pensar la historia, Marx va a escribir El Capital pensando en el ser humano, en la clase trabajadora, en el hombre en su sentido práctico, materialista, como sujeto social que construye su realidad, transformando la naturaleza y transformándose él como sujeto social en el sentido dialéctico. Y aparece en el estudio como obviamente el sujeto central frente a unas relaciones sociales y a un contexto histórico en el que para Marx específicamente su atención se concentra en el estudio de ese sujeto social. Estudia Marx esas relaciones sociales internas en la producción, que es donde obviamente en diferentes trechos del Capital indica de que se forma el valor, se crea el valor, se genera la plusvalía, y obviamente desde la producción en su sentido de reproducción de valor y de plusvalía y distribución más bien de la plusvalía, va a estudiar el conjunto de las otras etapas del sistema económico y de cualquier estructura económica. Estamos hablando de distribución, cambio y consumo. Hay una interrelación en esas etapas y por lo tanto por eso se lo aborda como un estudio estructural sistémico. Y esas relaciones sociales en esa dinámica de producción, distribución, cambio y consumo estudiadas en términos de unas leyes propias, leyes sociales, históricas, objetivas, que van a regular la dinámica del sistema. Pues bien, si ya tenemos claro lo que Marx toma como punto de partida teórico, histórico, empírico, en términos de objeto de estudio, veremos qué destaca y cómo se va a ir diferenciando y apartando a la vez de la economía política clásica. Él va a descubrir que históricamente hay una contradicción que está por detrás de los procesos históricos, y creo más bien en su justa identificación, en su justa referencia al original de Marx, al Capital, la contradicción entre relaciones sociales de producción y fuerzas productivas va a ser como un elemento motor de la historia, de cambio histórico. Y por eso esa relación histórica contradictoria estaría por detrás de las formaciones sociales, de la estructura económica y de los modos de producción que Marx va a estudiar hasta llegar al capitalista industrial. Entonces esa contradicción se va a determinar porque en términos de relaciones sociales de producción, estas son cada vez más privadas. Las relaciones sociales de producción son más de tipo privada, en contradicción o en contraposición a que obviamente las fuerzas productivas en su sentido dinámico, de cambio dinámico histórico, son cada vez más sociales. Cada vez surgen nuevas formas de organizarse para producir,
y estas formas casi naturales, podríamos decir, y libres, son dinámicas y cambiantes frente a unas relaciones sociales que están muy ligadas a la parte de la propiedad de los medios de producción, son estáticas y están garantizando un determinado status quo. Entonces aquí Marx descubre una contradicción fundamental, insistiendo, descubre de que las relaciones sociales históricamente van en una tendencia cada vez privatizadora, privatizante, ¿no? Y en contrapartida, en su sentido contradictorio, el producto del trabajo y las fuerzas productivas y el producto del trabajo cada vez más social. Eso traducido en una relación de medios y fines sería nada más que al incremento de la productividad del trabajo y el desarrollo permanente de las fuerzas productivas, lo que se busca es como fin la maximización de las ganancias, la acumulación, la concentración, la centralización de los capitales, aumentar la producción y la plusvalía. Y eso ya lo vemos en la fisonomía y en la fenomenología del capitalismo en términos de mercado, en términos industriales, etcétera, etcétera. Entonces esa relación entre medio y fin está determinada por esa contradicción interna que acabamos de explicar. Y él, por lo tanto, se va a convertir como un imperativo, así lo defino yo, como un imperativo del capital. ¿Qué significa? Que es una cuestión más allá de la voluntad de las personas o del Estado. Es como una ley, un imperativo, eso está determinado de esa manera y condiciona todo este proceso histórico y esa relación entre medios y fines. Por lo tanto, lo que estamos descubriendo con Marx es que a cada fase histórica de desarrollo, él va a descubrir que esas fuerzas productivas, que nada más son el desarrollo de instrumentos tecnológicos de trabajo aplicados de manera creciente y social por los trabajadores como sujeto social, a partir de las destrezas que van asumiendo estos trabajadores. Y obviamente estas destrezas van a ser un producto social, histórico, institucional del sistema de educación, del sistema de cultura, de los procesos de innovación al interior de la economía, de la sociedad, de las políticas públicas, etcétera, etcétera. Y en contradicción, por eso son diferentes y contradictorias, esas relaciones sociales de producción que son meramente de tipo privada, de tipo de clase dominante, que la clase dominante es la que no permite que se vayan cambiando las relaciones sociales de producción, que podríamos hablar de formas alternativas a la de propiedad privada de los medios de producción. Y que pese a esa prohibición o a ese poder de la clase propietaria, de la clase burguesa, se vienen surgiendo desde el mismo siglo XIX formas alternativas, pero subordinadas a la lógica capitalista, a la lógica burguesa, a la lógica del capital, a la lógica de la clase dominante, tales como figuras alternativas como de economía social, cooperativas, por ejemplo. Y hoy en día vemos cómo después de la crisis del 2008 vuelve a surgir con mucha fuerza la tercera opción, el tercer sistema, la economía social solidaria y otras. En términos de contextos también, de conceptos que nos ayudan a entender y a delinear, a dibujar un poco el contexto histórico, que como estamos viendo en Marx y en la economía política marxista, la historia está como paño como tapete en su estudio. La economía política marxista es esencialmente crítico-histórica. Entonces estos conceptos, estas categorías de formación social, estructura económica y modo de producción, que están presentes desde el principio en la obra del Capital y en la economía política marxista, por lo tanto, ¿no? Y aquí una mención rápida, en las posteriores clases también vamos a volver a trabajar estos conceptos. Cuando hablamos de formación social, hablamos obviamente de una categoría que nos permite ver, en términos teóricos, obviamente, lo que es una relación entre estructura y superestructura. O sea que cada formación histórico-social estaría constituida por una base estructural, productiva, material, que tiene correspondencia, hay una correspondencia a una superestructura jurídico, político, religiosa y cultural. Hay autores que hablan de un determinismo de la estructura económica hacia la superestructura, y eso no es correcto. No se encuentra ese determinismo explícitamente en la obra del Capital. Otro concepto de formación o estructura económica hace mención a varios modos de producción. Cuando estudiamos
una estructura económica, por decir, la estructura económica de Santa Cruz o la estructura económica boliviana, tenemos que ver que al interior de ella existen varios modos de producción. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, en Santa Cruz existe un modo de producción que es el dominante, el hegemónico, es el empresarial, el comercial empresarial moderno. Pero eso no significa que no existan otros modos subordinados, minoritarios, periféricos, como semifeudales o mercantil, comercial mercantil, pero no semi-empresarial, podríamos decirlo, como algunos autores se refieren. Entonces, al hablar de estructura y económica, tenemos que tener cuidado porque estamos hablando de un conjunto de modos de producción. Y es muy útil este concepto como el anterior, porque nos ayudan a ver las particularidades de una estructura económica. Y modo de producción, obviamente, cuando usamos el modo de producción como concepto para estudiar determinado momento histórico, determinado contexto histórico, tenemos que tener cuidado en ver las relaciones sociales de producción en contraposición, en contradicción a un desarrollo de las fuerzas productivas, que es lo que venimos comentando desde las anteriores láminas. Entonces vamos a ir de aquí para adelante usando, cuando corresponda, uno o todos los conceptos. En este caso hablamos de modo de producción, relaciones versus fuerzas productivas. Hablaremos un poquito más adelante sobre formación social histórica, hablaremos de estructuras económicas y con eso vamos construyendo ese marco conceptual que les propongo. Si vemos como para ir marcando en nuestra formación y en nuestro estudio las diferencias metodológicas entre la economía política marxista y la economía neoclásica, es importante que nos demos cuenta en los diferentes puntos de vista, los diferentes abordajes metodológicos de cada una de ellas. Como ustedes saben, cuando estudiamos la teoría económica de tipo neoclásico, en micro y en macro, vemos que el problema económico, el punto de partida, el objeto de estudio es la escasez. Y la escasez está determinada por una relación contradictoria entre medios y fines, entre recursos limitados y necesidades cambiantes. Aspectos que nosotros obviamente criticamos porque ya no corresponde al momento histórico actual. También en las sucesivas clases vamos a discutir un poco más a fondo. Y vemos que ese problema económico se intenta resolver a partir de la teoría, respondiendo esas seis preguntas que están en la lámina: qué, cuánto producir, cómo producir, para quién producir. Nosotros añadimos estabilidad, crecimiento y desarrollo. Están como temas y preguntas y problemas específicos de cualquier economía, país y nación moderna. Y que también a la vez esa relación entre recursos limitados y necesidades sociales cambiantes está determinada por esa racionalidad moderna que implica obviamente de que hay un comportamiento en los agentes económicos de tipo racional cuando maximizan sus expectativas de retorno, minimizando sus esfuerzos. Y eso está trasladado, como lo vemos en la lámina, en la gráfica, en el modelo de equilibrio, en la demanda y en la oferta, y como lo vemos también a nivel macro en la frontera de posibilidades de producción. Entonces, ¿qué estamos queriendo marcar y demostrar? Que el objeto de estudio, el punto de partida metodológico de la economía neoclásica es totalmente diferente al marxista. Aquí en la economía neoclásica vemos como punto de partida la escasez y obviamente estudia la fisonomía del comportamiento de la economía capitalista, el organismo desarrollado, como dice Marx. Y Marx estudia el proceso histórico de formación de ese organismo, comenzando desde la célula de ese organismo llamado capitalismo, que sería la mercancía. Entonces esa es una de las grandes diferencias, y otras que estamos comenzando a ver, como por ejemplo Marx apunta más a demostrar las leyes internas contradictorias de la dinámica de la economía de tipo capitalista, ¿no? Y en el caso de la economía neoclásica, la síntesis neoclásica, más se concentra en el estudio y elaboración teórica del comportamiento de los mercados y de los agentes económicos. Por lo tanto, en esta lámina, de manera sintética, vemos las dos diferencias. Mientras la economía neoclásica se concentra en la escasez y en el comportamiento de los mercados y los agentes económicos, en la economía marxista lo que se trata es estudiar
modos de producción desde una perspectiva histórica, en la que específicamente se adentra en las relaciones sociales de producción, tratando de entender la genética, la composición genética del sistema, en este caso capitalista, y su punto de partida es la ley del valor que está expuesta en el Capital y que nosotros obviamente vamos a estudiar desde el primer capítulo como manifestación de esa nueva racionalidad económica instituida por una economía de tipo mercantil, de tipo capitalista. Y a la vez esa ley del valor va a ir históricamente generando las condiciones sociales objetivas para el surgimiento de leyes como el de la acumulación, del ejército industrial de reserva, de la concentración y centralización de capitales, de competencia y de la tendencial a la caída de la tasa de ganancia, que son leyes que Marx va a estudiar porque son las que van a determinar la dinámica de la economía capitalista. Por lo tanto, la ley del movimiento, transformación y superación del sistema va a ser como el objeto más profundo de estudio, el objeto teórico, podríamos decir, y con ello la gran diferencia con los otros pensadores de economía clásica y neoclásica. En síntesis, la economía política marxista tiene como objeto de estudio teórico, histórico primero, las relaciones sociales de producción en contradicción con las fuerzas productivas. Tiene como objeto de estudio teórico la dinámica de la producción capitalista determinada por leyes y contradicciones internas. Tiene como objeto empírico de estudio las altas tasas de explotación, plusvalía y obviamente las condiciones paupérrimas en que la clase trabajadora se debatía en el siglo XIX. Y la economía política marxista, obviamente, como corolario, como conclusión de todos estos aspectos, se va a convertir en una ciencia crítico-revolucionaria, totalmente contraria a la economía burguesa, a la economía oficial, podríamos decir, la economía de los ricos, ¿no? La economía burguesa, la economía de los empresarios, la economía de los poderosos, de los propietarios de los medios de producción, que viene surgiendo en determinados paradigmas ortodoxos, como lo hemos visto, y en diferentes ediciones: economía de tipo neoclásica, economía neoliberal, economía post-neoliberal. Compañeros, para la próxima clase continuaremos estudiando el marco teórico categorial en Marx y también comenzar a adentrarnos al estudio del método dialéctico. Muchas gracias por su atención. Saludos, compañeros.